¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy tenemos el agrado nuevamente de presentarles al licenciado David Díaz. David, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está, Pastor? Un saludo también para los hermanos que están conectados a la transmisión. Exactamente, saludos a todos los hermanos. David, ¿qué tema nos traes hoy en la clase bíblica avanzada? Bueno, hoy, Pastor, quisiera compartir con ustedes un tema que yo lo titulé Las riquezas injustas, que es analizando un pasaje muy, muy interesante, muy, pero muy interesante, a veces incluso complejo, del Evangelio de Lucas, en el cual Jesús dijo que ganemos amigos por medio de riquezas injustas. Así que bueno, Ujú. de eso vamos a hablar en este momento. Muy bien. Pero antes de comenzar, David, te pido si nos podés guiar en oración para que el Espíritu Santo nos pueda guiar, para que todo lo que digas sea usado justamente por Dios y que los hermanos puedan entender el mensaje correctamente. Oremos. Amado Señor, que estás en los cielos, glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora, y te imploramos que tu Espíritu pueda hablar a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y podamos ser una vez más, Señor, edificados y cimentados en tu palabra. Por Jesús lo rogamos. Amén. Amén. David, el tiempo es tuyo. Gracias, Pastor. Bueno, tal vez mis hermanos habrán leído sin duda más de una vez el pasaje que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 9. No sé, Pastor, si por ahí Lo lo iremos podemos colocando en la compartir. pantalla. Ahí ustedes ya lo están viendo, mis hermanos. Versículo 9 dice así, ¿no? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Este es un pasaje que muchas veces ha dejado con un signo de interrogación, ¿no? Al lector, la persona que se acerca a la palabra de Dios, dice, ¿cómo es esto? Tantos pasajes, ¿no? Que encontramos y tanto se enseña en la iglesia que seamos honestos, que seamos veraces, que devolvamos lo que no es nuestro, que seamos puros y transparentes en todos nuestros trabajos y nuestras transacciones comerciales. Como de repente no encontramos al Señor Jesús diciendo, yo os digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Es Bueno, contradictorio, totalmente contradictorio lo que dice la pare, Biblia. claro, parece un pasaje como que casi que da ganas de recortarlo, ¿no? Agarrar la tijera y recortarlo y colocarlo afuera porque como que no coincide con el mensaje general de la Biblia, ¿no? Y es Ujú. un poco enigmático. Bueno, vamos a mirar juntos, estudiar juntos este pasaje y vamos a ver cuál es la lección que Jesús realmente quiso compartir. ¿Mm? Vamos Bien. a analizar bueno, ya hemos orado hace un momento y siempre nos acercamos a la palabra de Dios, debemos hacerlo con un deseo de conocer realmente el mensaje de Dios. Claro. ¿Sí? Y no solamente, si me permiten, no solamente conocer el mensaje, no solamente conocer, digamos, lo que Dios pide, sino abrir nuestro corazón para obrar en base a eso que Dios nos pide. Tal cual. Entonces, todos sabemos que de nada nos sirve conocer la voluntad de Dios si nosotros no tenemos pensado seguirla, ¿verdad? Ujú. Entonces, el pasaje nos anima en un tema muy, pero muy importante. Les diría que uno de los temas más repetidos en la Biblia es el que estamos abordando ahora, y la Biblia nos anima a tomar una actitud, a formar hábitos en cuanto a este asunto que vamos a comenzar a analizar. ¿Mm? Ujú. Bueno, muy bien. Al mirar entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 16, vamos a hacer una lectura breve pero completa de la parábola, porque eso Sí, nos va a ayudar a entender bien a qué se está refiriendo nuestro Señor cuando con toda esta historia. Puede ser, pastor, tal vez a partir del versículo 1. sí, arrancamos al principio. Vamos del principio. Entonces dice el versículo 1, voy leyendo, ¿verdad? Un versículo y luego el otro. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. O sea, básicamente aquel hombre
lo estaba despidiendo al mayordomo y dice, mira, estoy encontrando irregularidades, así que vas a tener que dar cuenta, vamos a tener que hacer un arqueo y mirar bien cómo fue tu administración, porque vos no vas a continuar. Claro. Versículo 3 dice así, ¿no? El mayordomo dijo para sí, ¿no? O sea, que está hablando acá de lo que este mayordomo pensó. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, o sea, me despide. Cavar, no puedo. O sea, el trabajo duro no era algo que le gustaba al hombre, ¿no? Entonces dice acá, mendigar me da vergüenza. Y sí. Eso es versículo 4. Versículo 4. Y preste atención, mis hermanos, que aunque arranqué con el versículo 9, pues lo considero el pasaje, digamos, clave, pero el versículo 4 nos da una pista muy, muy importante para comprender bien después del versículo 9. Porque dice así, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. O sea, el mayordomo está diciendo, se me acaba de ocurrir una idea maravillosa para tener gente que me reciba en su casa cuando me despidan, ahora me despida acá mi jefe. Versículo 5. Perdón, David, creo Sí. que hay que explicar un poquito que el mayordomo es el que administraba la casa de alguien rico, ¿no? Tenía poder absoluto de la casa. Por eso él dice en el versículo anterior, o sea, hacer trabajo forzoso no puedo, no está acostumbrado. Mendigar le da vergüenza. ¿Cómo yo voy a mendigar cuando yo fui mayordomo y manejé la hacienda de alguien tan rico? Claro. Sí, sí, hoy diríamos, si comparamos con un campo, sería como el encargado del campo, digamos. Claro, ¿no? exactamente. Que administra todo, incluso contrata el personal, despide el personal cuando algo no le convence. Claro, hoy le diríamos un administrador, en los tiempos de Jesús se usaba más la palabra mayordomo. Exactamente. ¿No? De ahí sacamos nosotros, mis hermanos, el término mayordomía, cuando nos referimos a administrar aquello que Dios nos ha dado. Así que dice allí, entonces, se le ocurrió una idea genial para conseguir que haya personas que lo reciban cuando él esté en la calle. Versículo 5. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Estén atentos a estos dos versículos. Versículo 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Versículo 8 dice, y alabó, o felicitó, también podemos leer de esa manera, el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente o astutamente, ¿no? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes, son más astutos, ¿no? Si hablamos en un sentido muy argentino, pero son más vivos, ¿no? Más vivos en el trato con semejantes que los hijos de la luz. Y ahí aparece, mis hermanos, el versículo clave. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, muy bien. Me tomé, pastor, unos minutos para leer el pasaje completo, por el hecho de que cuando uno lee todo el contexto, eso le permite a uno tener una idea más certera de lo general, exacto. Más global. De la otra manera, yo tomo un versículo solo, aislado, lo aíslo, justo que estamos en un tiempo de aislamiento, Sí. lo pongo en costado del resto del contexto, tanto de ese capítulo como del contexto de la palabra de Dios, pero bueno, aquí nos referimos a una parábola como una unidad completa, ¿no?
Y entonces al versículo le puedo hacer decir lo que yo quiera. Ahora, cuando lo pongo en el contexto de lo que el Señor Jesús estaba enseñando, ya no le puedo hacer decir lo que yo quiero, ¿no? Ya tengo que atenerme. Sí. Creo, o sea, hay que ser sincero, una lectura así rápida da la sensación de que es contradictorio el versículo, porque lo está diciendo ahí. Una lectura así rápida, superficial. Sí, es que uno mira el pasaje y dice, Jesús mismo está diciendo, yo os digo, ganen amigos por medio de la riqueza injusta. Entonces uno queda a la pucha. Y encima dice, para que los reciban en las moradas eternas. Claro. Entonces uno queda con la idea que estafando a otro, uno se gana el cielo, ¿no? Como que no pega. Recapitulemos un poquito lo que cuenta la parábola. El mayordomo iba a ser echado, ¿sí? Y él no quería ir a trabajar de obrero, no quería mendigar, entonces fue más astuto, fue a las personas que le debían a su jefe, entonces le dijo, bueno, ¿cuánto me debes? Tanto, bueno, cobra la mitad. El otro creo que era de 100, eran 80. Entonces, justamente viene el jefe y le dice, buen trabajo. Dice, ¿cómo que buen trabajo? No le cobró el total, me da la sensación a mí como que estas personas eran renuentes a pagar la deuda que tenían, el total. Esa es la sensación que me da con la lectura así superficial. Puede ser. Yo, al mirar una parábola, creo que es muy, muy importante, bueno, como por un lado leerlo en forma completa, que es lo que hicimos recién. Después, tratar de identificar qué clase de pasaje es. Este pasaje es, bueno, como ya lo mencioné, ¿verdad? Y así aparece el título en la mayoría de las versiones de la Biblia. Es una parábola. Y claro, de hecho, si ustedes miran, está dentro de un conjunto de parábolas que contó el Señor Jesús. Si miramos el capítulo anterior, hay 3 parábolas muy famosas, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Después tenemos esta parábola y luego tenemos también la parábola del hijo rico y Lázaro, también muy interesante, es otro tema, ¿verdad? Que de paso podríamos, más adelante capaz, David, creo que vos estudiaste ese tema, más adelante capaz que lo podemos hacer, sí. Ese tema no lo tocamos en el canal. Sí, tengo después, pastor, si usted quiere. Así ya te estamos comprometiendo con anticipación para que más adelante puedas explicar esa parábola. Sí, con todo gusto. Miren, entonces, por un lado, mis hermanos, al identificar la clase de pasaje, ¿qué era una parábola? Las parábolas eran historias que Jesús contaba, en las cuales él quería dejar una enseñanza, ¿no? En la parábola van a aparecer distintos personajes, cada uno, ¿verdad?, asumiendo una cierta actitud correcta y otros incorrecta respecto al plan de Dios, y bueno, y Jesús saca siempre una lección al respecto. La mayoría de las parábolas de Jesús, las más largas por lo menos, constan de una lección, o sea, no, lección tienen todas, quise decir, Jesús menciona cuál es la lección. Claro. Hay unas pocas en las cuales Jesús no explica la lección, pero son menos. La mayoría de las parábolas, ustedes van a ver que Jesús en la parte final explica qué quería que nosotros aprendamos. Si ustedes y yo no lo vamos a ver por tiempo, pero miramos la parábola de la oveja perdida, Jesús termina diciendo, les digo que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no precisan de arrepentimiento. ¿Por qué Jesús termina con esa frase? Para explicar cuál era la lección que él quiere que aprendamos de la parábola. No es que no está queriendo enseñarnos que todos necesitamos convertirnos en pastores de ovejas, porque ese es un trabajo más sublime. No es esa la lección de la parábola. Una parábola es que para Dios tiene más urgencia ir a buscar a una persona que se perdió que quedarse feliz porque total tiene otros 99 que están a salvo, vamos a decir. Creo que donde se ve bien, claramente, justamente lo mencionaste, es el tema de la moneda perdida, que está en el capítulo 15. No somos una moneda nosotros. La lección es que la mujer hace todo lo posible para encontrar la moneda que se había perdido dentro de la iglesia. Y creo que eso lo entendemos todos. Y tampoco somos ovejas. Que el pastor sale a buscar la oveja perdida.
La enseñanza es que Dios hace todo para rescatarnos a nosotros. Claro. Y aquí saben que también aparece, de la misma forma, aparece la Mm. lección que la leímos hace unos minutitos, en el versículo 13 y 14, Jesús dice cuál es la lección que Él quiere que aprendamos de esta historia. Voy a ¿Sí? poner de vuelta el Es versículo para que se vea, así sí, perdón. compartimos. Versículo. Ahí fíjense el versículo 13, sí, versículo 13 y, bueno, el 14 lo voy a mencionar también. 13 y Sí. 14 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, esa es la lección de la parábola. Y fíjense, mis hermanos, que los fariseos la entendieron muy bien, porque el versículo 14 dice que oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Qué quiere decir? Que la lección de la parábola tenía que ver con el problema del amor al dinero, ¿no? Claro. De si Dios está más arriba en mi corazón que el dinero, o si Dios está más abajo. O sea, esa es la cuestión que Jesús estaba enseñando aquí. Nada, no estaba enseñando nada respecto a si se pueden hacer o no negocios fraudulentos, aunque sea con buenas intenciones, ¿no? Porque la Biblia no habla, justamente no habla de eso. O sea, y fíjense que los fariseos entendieron perfectamente la lección de la parábola, porque Claro. dice aquí que se burlaban porque eran, ¿qué cosa? Avaros. Sí. ¿Qué es una persona ¿Qué es una persona avara? ¿Qué sería? Sí, Bueno, alguien que no quiere dar. no quiere Esto es dar. todo mío, o sea. Claro. Alguien que se siente demasiado dueño Claro. del dinero que está en su bolsillo y no va a largar, no quiere largarlo por nada del mundo y para ningún tipo de objetivos, ¿no? Por más noble que este sea. Entonces, entonces la historia, en realidad la historia tiene que ver con enseñarnos el problema del amor al dinero, porque no podemos servir, dice aquí el propio Señor Jesús, no podemos servir a Dios y al dinero, no podemos prestar nuestra vida para ambos fines, ¿no? Enriquecernos, vivir con la mente puesta en más plata, más plata, más plata, y por otro lado, Jesús como tema central. No, son incompatibles. Creo Lo que no quiere que decir que no, podríamos hacer un paréntesis, ¿no, David? O sea, no es malo el dinero en sí. no No es es malo. malo, porque necesitamos para vivir. El problema es cuando nosotros hacemos del dinero el foco central de toda nuestra vida. Y eso lo vemos Fíjense que claramente. Sí, acá decime. lo menciona Pastor, por ejemplo, lo compara con un señor o con un amo. Fíjense Sí. porque el versículo 13 dice, ningún siervo o ningún esclavo, se puede traducir también, ningún esclavo puede servir a dos señores. Mm. Aquí está colocando al ser humano, lo está comparando con lo que eran los esclavos o de los siervos del tiempo de Cristo, y está poniendo en contraposición, en contraste, a Dios como un amo tierno, misericordioso, que cuida de quienes lo sirven, Tal y cual. lo está, digamos, contrastando con el dinero, también un amo, pero un amo que trata duro a sus sirvientes, que los maltrata y que los exprime hasta terminarlos, ¿no? Entonces, no está mal, no, sin duda que no tiene nada de malo, incluso no tiene nada de malo querer progresar. Yo No. en la Biblia no encuentro un problema con que una persona diga, yo quiero estar mejor. Es más, me parece que sería lo más sensato que uno busque estar mejor que avanzar. Creo que es parte de los objetivos normales de la vida. El Siempre problema con es un trabajo cuando, honesto, claro, nada fraudulento, no hay ningún inconveniente que uno pueda prosperar, pero no exactamente. que se vuelva al centro el dinero, porque sabemos perfectamente de dónde lleva eso, ¿no? El Gente tema es cuando que, el dinero, claro, se convierte en un amo. Ahí es el claro, problema. Cuando el dinero es mi sirviente, perdón, Pastor, capaz acá me estoy yendo un poquito, pero creo que no, vale la tranqui, pena tranqui. decir. Cuando el dinero es mi sirviente, que yo lo uso para las cosas necesarias, importantes de la vida, trascendente de la vida, entonces el dinero ya no es mi amo, es mi sirviente. Entonces ahí el dinero es fabuloso. Cuando está bajo el dominio de una persona, de cualquier hijo de Dios que lo usa de una manera sabia. El problema es cuando el dinero se transforma en el amo, en el jefe, en el que yo vivo para servirlo
y soy esclavo de él. Entonces, ahí es la ruina total, porque las personas han perdido la salud, la familia, claro, incluso han perdido la salvación por seguir eso. tenía un jefe, trabajaba con mi hermano, y entonces a mi hermano le había dicho, yo quiero llegar a tener $1.000.000, con eso es suficiente. Y bueno, llegó a obtener ese dinero, obviamente lo invertía, ¿no? Iba invirtiendo, pero cuando llegó al $1.000.000, ¿qué pasó? Él había dicho, yo llego a ese tope y ya me relajo, no trabajo más, me quedo tranquilo. Llegó a ese dinero, al $1.000.000, y después no, a 2. Y después de 2, 4, y así. O sea, no tiene límites, ese es el problema de la codicia. Querer Claro, más. no, cuando el dinero pasa a ser nuestro jefe, justamente destrona a nuestro Dios del corazón y se transforma en un tirano y lo exprime al ser humano hasta que le quita la última energía. Mucha gente, como le decía, ha perdido su familia, ha perdido su salud, bueno, y algunos incluso siendo deshonestos y todo, han perdido su salvación trabajando para este amo que es tirano, que es el dinero, ¿no? Cuando está en la función de jefe. Si Claro. está en la función de empleado de uno es otra cosa. es otra historia. Miren, entonces la lección de la historia es muy sencilla. Cuidado con el amor al dinero. Esa es la lección de la parábola. Entonces, teniendo esa lección en mente, que los fariseos, como dijimos recién, la entendieron perfecto, por eso les molestó. Entonces, teniendo esa lección en mente, eso vamos a continuar. Ahora, uno tiene que ser consciente, me parece, pastor. Sí, hay que, un paréntesis dentro de eso, ¿no? Hay que tener en claro que los fariseos eran personas ricas en el tiempo de Cristo. Porque ellos manejaban, había el negocio paralelo había que primero intercambiar la moneda común con la del santuario, o sea, uno no podía ir con el dinero común que circulaba. Si yo quería ir al santuario, primero tenés que cambiar el dinero. Y ya ahí me sacaban un porcentaje. Y después tenía que comprar el animal del santuario que estaba sellado. O sea, no puedo traer de mi casa el animalito para hacer el sacrificio. Tiene que ser el que estaba ahí. Y era mucho más caro ahí. Y todo ese negocio lo manejaba los fariseos. Por eso creo que esta parábola está apuntando duramente a ellos. Sí, ellos lo entendieron y se molestaron con Jesús justamente por eso. Y sabe, pastor, es interesante que siempre que surge el tema del dinero, siempre habrá alguna persona que se pone incómoda, ¿no? Cuando hablamos, ¿por qué vamos a hablar de dinero si Dios no necesita? Eso seguro. Si hay algo que tenemos que tener claro, es que Dios no necesita el dinero que está en el bolsillo. Eso es cantado, que no es así. Pero es interesante, pastor, que el tema del dinero es uno de los más mencionados en la Biblia. Y no debería ser una casualidad, pero mejor dicho, no deberíamos tomarlo como una casualidad. Exacto. El hecho de que se lo mencione tantas veces es porque el dinero, o el amor al dinero en realidad, es un problema, ha hecho que muchos pierdan su salvación. Entonces, por eso justamente la Biblia lo menciona muchas veces. Les digo más, van a encontrar más pasajes, mis hermanos, más pasajes que hablan del dinero en la Biblia que de la oración. Por supuesto que es más importante orar, pero fíjense a qué punto Dios dejó muchas advertencias respecto al tema del amor al dinero. O sea, la pregunta que nos haríamos es ¿por qué tantas veces menciona el Señor en su palabra el tema del dinero? Porque es algo clave entonces. Nos pasa, creo que a todos los que damos estudios bíblicos. Hay dos estudios que son complicados. El sábado, porque la gente trabaja en sábado, entonces tiene que hacer el cambio, y generalmente ese es el filtro final, y después el dinero que estamos hablando. Sí. Y generalmente la persona, ¿por qué tengo que dar el 10% de lo que gano a la iglesia o al pastor? Porque así dicen. Cuando yo me gané con mi esfuerzo. Exactamente. Sí. Es uno de los temas duros. Sí, pero, sí. Y lo era, y en el tiempo de Cristo también lo era, justamente, fíjense. ¿Pero por qué?
porque tenemos un problema los seres humanos en cuanto al tema del lugar que el dinero ocupa en el corazón. Y por eso la Biblia lo trata tantas veces, ¿no? Lo trata tantas veces. Miren, vamos a hacer un repaso entonces de la historia. Ya leímos completa. ¿Qué podríamos decir? Bueno, tenemos un mayordomo, un administrador que estaba siendo infiel, que estaba disipando, que estaba malgastando el dinero de su amo, de su jefe, diríamos hoy, y que, bueno, va a ser despedido, pero antes le pide que dé cuenta, que haga un informe, digamos, de su administración. ¿Qué podríamos decir? Bueno, aquí las comparaciones ya son muy sencillas, ¿no? El hombre rico, ¿a quién representaría? Y bueno, es prácticamente una obviedad que tiene que representar a Dios. Claro. Dios en todas las parábolas que Jesús contó, estaba representado por un hombre rico. Bueno, en Lucas 15, un hombre rico con 2 hijos. Dios está representado por un pastor, por un rey, o por un hombre adinerado que se va de viaje y le deja unos talentos para administrar a sus siervos. O sea, siempre Dios está representado por la persona más grande o más rica de la historia, obvio. Creo que una cuestión obvia, más grande creo que David, la clave está cuando le dice que, ¿dónde está? Voy a poner acá, que da cuenta, me parece que acá está la clave. O sea, el jefe le pide al mayordomo, que es inferior, vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas, exactamente. Y ahí creo que ese es el paralelo, justamente Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de todo lo que hacemos. Claro, exactamente. Claro, porque si uno hace la comparación, a ver, entonces la comparación es sencilla. Dios tendría que estar, todo nos hace pensar que Dios está representado por ese hombre rico que tenía un mayordomo. Y por lo tanto, ese mayordomo o administrador es muy sencillo. ¿A quién representa? Nosotros. A nosotros, a los seres humanos. ¿Sí? Somos mayordomos de él. Como mayordomos de él, como administradores claro. de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si esa comparación es correcta, que para mí es demasiado sencilla como para que alguien erre en ese punto, entonces la primera conclusión, pastor, que tenemos que dejar de este tema es que si Dios es el dueño y yo soy el administrador, el dinero que está en mi bolsillo en realidad le pertenece a él y yo simplemente lo estoy administrando, lo estoy cuidando, pero no soy el dueño de él. Si sigo la comparación, que usted, pastor, la mencionó recién, el hombre rico le pide que dé cuenta de la mayordomía. Y bíblicamente nosotros también vamos a tener que responder ante Dios de cómo usamos todo lo que Dios nos ha dado. Ojo, la parábola habla del dinero. Ahora, Dios nos ha dado mucho más que solo dinero. Sí. Nos ha dado salud, nos ha dado tiempo. El tiempo es muy importante, cómo usamos el tiempo. Nos ha dado talentos y capacidades, y también somos muy responsables delante de Dios por cómo los usamos. Si lo estamos usando, si los hemos enterrado. O sea, somos responsables delante de Dios por lo que hemos recibido. Nuestras capacidades, ¿no? Nuestra influencia sobre los demás, si la usamos para bien, para salvar o para perder. Creo que ahí entra lo que acabas de mencionar, cómo utilizo las redes sociales. Redes sociales, ese es otro tema, pastor, bastante ácido, porque nosotros ejercemos influencia sobre muchas personas. Porque, a ver, ¿qué publico en mi estado de WhatsApp? O en el estado de Facebook, o en el muro de Facebook. ¿Qué comparto? Que a veces a mí me asombra y me asusta muchos hermanos de iglesia lo que están compartiendo, y de eso tenemos que dar cuenta. Sí, porque estamos influyendo sobre otras personas. Claro. Entonces, acá la historia nos muestra que, bueno, la historia habla del dinero, vuelvo a decir, ¿no? Pues sería una interpretación. Y ser ilógico no decir que está hablando de eso. Claro, no, evidentemente no está hablando de la influencia, ni del tiempo, ni de los recursos, ni de los talentos, porque, bueno, la parábola es muy clara, habla del dinero, pero el concepto se aplica sin duda también a las otras cuestiones que Dios nos ha dado y que en realidad tampoco son nuestras, que son de Él, ¿verdad? Entonces, que de paso, ya tenemos parábolas que nos hablan de los talentos. Justamente el mayordomo le dio a los mayordomos diferentes talentos, a uno le dio 10, 5 y 1, y ahí vemos justamente de lo qué talentos tenemos nosotros.
nuestras capacidades, como dijiste vos, y tenemos que rendir cuenta. O sea, tenemos una parábola que habla justamente de eso. Ya tenemos una parábola de ese tema, sí, la tenemos así. Entonces, continuando la comparación, mientras miramos esta historia, ¿no? Bien, hace un ratito yo le decía que el versículo 4 es el como nos ayuda a descifrar bien y con más claridad al versículo 9, que era el complejo, ¿no? Por el versículo 4, el mayordomo dice, ya sé lo que haré. O sea, está diciendo, se me ocurrió una idea maravillosa. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite la mayordomía, o sea, cuando me despidan a mí, haya gente que me reciba en su casa. Claro, pues este hombre, imagínense, vivía en la casa de su amo, en las propiedades de su amo. Sí. Si lo echaban de su trabajo, también se quedaba sin casa, se quedaba sin techo. Y entonces dice, voy a hacer algo para que cuando me echen, haya gente que me tenga aprecio y me reciba. ¿Y qué es lo que se le ocurrió? Bueno, versículos 5 y 6 nos cuenta qué es lo que se le ocurrió. Porque llamó al primero de los deudores, le dice, toma, acá está anotada tu deuda. ¿Cuánto debo? 100, ¿cuánto? 100 barriles de aceite. Sí. Bueno, corregí rapidito, escribí 50. Al otro que debía trigo, 100 medidas de trigo, le dice, bueno, a vos te vamos a cobrar 80. O sea, ¿qué es lo que se le había ocurrido? Que fue una idea tan buena fue la idea, que el versículo 8 nos dice que el amo alabó quiere decir, ¿no? Felicitó en este caso, ¿no? Felicitó, elogió al mayordomo por haber hecho sagazmente. Pero ¿qué es lo que él había hecho? Si nosotros analizamos versículos 5 y 6, ¿qué es lo que él hizo? Pero antes que sigas, David, creo que fíjate que acá el versículo está diciendo, alabó el amo al mayordomo malo. Esa palabra es clave, me parece. Sí, porque habla de la condición de aquel mayordomo. Claro. Pero fíjese que igual él lo felicita, por su astucia lo felicita, ¿no? Pero cuando uno piensa, ¿qué es lo que hizo el mayordomo malo? O injusto, también se lo llama así, infiel. ¿Qué es lo que hizo? Fíjense, ¿qué hizo? Perdonó parte de deudas. Sí. Hizo felices a estos dos hombres. Pues, digamos la verdad, familia, ¿quién de nosotros no nos ponemos contentos si de la factura de la luz nos bonifican la mitad o el 20%, el 30%? Claro. Nos ponemos. Yo si voy a la cooperativa y me dice, mire señor, por todos estos meses que usted pagó a tiempo, lo bonificamos, yo salto en una pata. Entonces, ¿qué es lo que hizo el mayordomo? Puso felices a otros, se ganó la amistad de ellos, porque se ganó el otro, el que le perdonó las 50 barriles de aceite, lo habrá abrazado y le habrá dicho, no sabes cuánto te quiero. Y es interesante que él hizo todo eso, se ganó amigos, pero todo eso, ¿con qué lo hizo? ¿Con dinero de quién? Del amo. Del amo, pues el dinero no era de él. Si los barriles de aceite no eran de él. Sí. Las medidas, los coros de trigo, él perdonó, tampoco eran de él. O sea que él ganó amigos, hizo felices a otros, se ganó un lugar, hizo todo, pero lo hizo con dinero que no era de él, con dinero de su amo. Pero Jesús dijo que lo imitemos en esto. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál sería lo que quería Jesús? Jesús quería que nosotros imitemos. Esto de beneficiar a otros, de hacer felices a otros, de darles un beneficio real a otros seres humanos. ¿Con cuál dinero? Con el dinero que Dios nos prestó a nosotros, que en realidad vamos a ver que es todo lo que tenemos. Claro. ¿No? O sea, entonces, ahora sí, versículo 9, se puede leer de otra manera, bueno, no es que se puede leer de otra manera, se entiende en forma más completa, porque dice, yo os digo, dijo Jesús, ¿no? Ganad amigos por medio de la riqueza injusta para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. También lo podemos leer así, o sea, ahora entendiéndolo en su contexto, ganen amigos, haciéndoles favores con el dinero que Dios les prestó a ustedes. Y entonces así van a poder estar en el cielo. ¿Por qué? Porque esas riquezas injustas de las que habla la parábola, era porque eran injustas en cuanto al mayordomo, porque no eran de él.
y Claro. ante el jefe. Para nosotros, la riqueza injusta tiene que ver con que lo que hemos recibido es de Dios, no es nuestro. Entonces Dios nos está diciendo, ganen amigos, beneficien a otros, hagan felices, lleven el mensaje de salvación con el dinero que es injusto, que no es de ustedes, que es de Dios. ¿Sí? Que el dinero que Dios les prestó a ustedes. Entonces ahora, Ahora el versículo 10 creo también, que es la clave. ¿no, pastor? Creo que ahora viene el versículo 10 que es la clave de lo que estás diciendo ahí. Claro, y aquí vamos a ver, pastor, a partir del versículo 10, sí, 10, 11 y 12 en realidad, 10, 11 y 12, vamos a ver que el Señor Jesucristo describe, y con esto ya casi cierro, describe, pastor, con 3 palabras al dinero que está en el bolsillo de cada ser humano. ¿Sí? El que está el dinero que está en mi bolsillo y que está en el bolsillo de cada persona que nos está escuchando en este momento. 3 palabras para describir el dinero que está en mi bolsillo. Arranco con el versículo 10. ¿Sí? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La primera palabra, el primer término que usa nuestro Señor para describir al dinero que está en mi bolsillo y en el tuyo, es la palabra poco. ¿Sí? Un adverbio. Claro, cuando uno dice, cuando uno piensa en las riquezas de las que Dios es dueño del universo, hasta el multimillonario más grande del planeta Tierra, no sé, Bill Gates, no sé quién será el que tiene más plata de este mundo, hasta él es un pordiosero, digamos, a comparación de que nuestro Dios, claro, nuestro Dios es dueño de todo. Entonces, la primera palabra y lo primero que nosotros necesitamos aceptar es que nuestro dinero, lo que sea que está en nuestro bolsillo y que Dios nos pide, es poco. Es poco porque comparado con Él, que es dueño de todo, es poco. Entonces, primer punto, nuestro dinero sí, es poco. Es poco. Es decir, nadie puede decir, bueno, capaz que yo no necesito dedicarme tanto a la obra de Dios, tal, porque Dios no necesita tanto. No, lo que yo tengo es poco. Es poco. Pero el que es fiel en lo poco, ¿qué pasa? En lo poco También cuando también. recibe más es fiel. Claro. Acá viene, ¿sabe? Sí. Te escucho. No, yo iba a decir, pastor, que acá viene uno de los engaños más grandes a los que a veces nos prestamos los seres humanos. Nosotros a veces nos prestamos a la idea de que cuando ganemos más plata, ahí vamos a ser más generosos, vamos a apoyarnos, más fieles, vamos a apoyar vamos a apoyar, no sé, a las misiones extranjeras. Cuando ganemos más, ahí sí. Yo cuando gane mucho más, ahí sí. Voy a poner para comprar, no sé, elementos para el salón de jóvenes, para equiparlo. Cuando yo gane más, voy a ayudar. Y creemos que cuando gane más. Si yo no uso lo que tengo hoy para la gloria de Dios, según lo que dice acá el mismo Señor Jesús, cuando gane más, si es que en algún momento logro ganar más, voy a ser tan avaro como soy ahora. Claro, ahí vemos claramente, ¿no, David? Que no importa si somos ricos o pobres, o sea, el ser avaro, no importa si yo tengo dinero o no, yo voy a ser avaro siendo pobre. Siendo pobre, claro. Siendo pobre. Entonces, el primer punto que Dios quiere que recordemos, nuestro dinero es poco. Y Dios quiere que seamos fieles en eso poco, en ese poco que nos dio. Cuando tengamos más, podremos ser fieles en lo más. Pero tenemos que empezar por ser fiel, por devolver el diezmo fielmente como Dios lo manda, en también ser honestos con nuestras ofrendas, ofrendar a Dios de lo mejor. No decir yo cuando tenga más, no. Cuando yo tenga más, voy a ser más avaro de lo que soy ahora. Así que tengo que empezar a aprender eso ahora. Claro, Segunda palabra, pastor. Sí. Estoy recordando, perdón, el tema de la viuda. Claro. La abuelita que puso 2 blancas, o sea, y Jesús dijo que ella puso más que todo. ¿Y cómo? El otro traían bolsas de dinero, y ella puso más que todo. ¿Por qué? Y porque no tenía nada y para ella era mucho eso, y dio. Ahí vemos el claro ejemplo, ¿no? De ser fiel en lo poco.
el principio que Dios nos está estableciendo es que nosotros tenemos que ser fieles con lo que hemos recibido. Claro. Si el otro recibió más, que dé gloria a Dios por eso. O sea, nosotros tenemos que ser fieles con lo que hemos recibido. Ujú. Segunda palabra, pastor, para describir el dinero que está en mi bolsillo y en el de cada uno de nosotros. Fíjense el versículo 11. ¿Sí? Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cómo está llamando acá el dinero que está en mi bolsillo? Utiliza la palabra injusto. Injusto. Acá puede ser chocante todavía, más chocante todavía para alguna persona, porque uno dirá, ¿cómo injusto si yo trabajé por él? Pero fíjense, pastor, un detalle interesante. Nosotros trabajamos con un capital que es prestado. Fíjense, la mayoría, yo sé que hay algún hermano que puede estar con algún problema de salud agudo, que obviamente lo ha condicionado. Pero la mayoría de quienes nos están escuchando en este momento pueden caminar, pueden ver, pueden oír. La mayoría, por supuesto, sé que hay personas que tienen dificultad. Pero la mayoría de los que están escuchando ahora pueden ver, oír, caminar, andar, 2 manos para mover y una mente para pensar y planificar un trabajo. La pregunta es, ¿todo eso lo hemos pagado nosotros? No lo hemos pagado, porque yo desde que nací tengo las 2 manos, ¿no? Las 2 piernas. No, yo nunca pagué por eso. No pagué para aprender a caminar, no pagué para aprender a diferenciar los sonidos, no pagué por eso. Entonces, nosotros trabajamos con un capital que es prestado. Nuestro dinero es injusto, ¿en qué sentido? En el sentido de que, o sea, hemos recibido de Dios todas las capacidades con las cuales trabajamos para ganar el dinero que está en el bolsillo. No es que hemos pagado por ninguna de ellas. Y si alguien dice, ¿cómo? Si yo estudié, alguien puede decir, yo estudié, no sé, 7 años. Sí, bueno, pero, o sea, ¿de dónde sacaste la capacidad para estudiar? ¿Por qué vos pagaste para nacer con una mente saludable? Porque, por ejemplo, pastor, bueno, vos sabés, yo trabajo ya hace algunos años como acompañante terapéutico. Yo trabajo con personas con discapacidad intelectual. Claro. Y bueno, y algunos también discapacidades motrices agregadas, ¿no? Ellos no tienen la culpa de eso, o sea, son circunstancias que incluso algunas de ellas son desde el nacimiento. Entonces la pregunta es, si vos no tuviste esas circunstancias, si vos tu mente desde que tu nacimiento está entera para poder haber estudiado, o haber armado un trabajo, una empresa, un oficio, lo que sea, no importa. ¿Vos pagaste por eso? ¿O la recibiste? O preguntemos a esa persona que está en esa situación, ¿cómo le gustaría que podamos movernos? Pensemos en alguien que está en silla de ruedas. Estoy pensando en una hermana del distrito, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto daría ella que tengamos esa facilidad de trasladarnos, caminar? Eso es una bendición. El hecho de hablar. Y una bendición, claro, es una bendición injusta en el sentido de que nosotros no la merecemos, digamos. O sea, simplemente la hemos recibido. Y si me permite, pastor, voy a hacer un paréntesis muy cortito, pero necesario. Sí. Injusto. Es lo que nosotros tenemos injusto en ese sentido, en cuanto a que no lo merecemos. ¿Saben cuándo recién podemos estar hablando de algo que realmente es justo para nosotros? Recién después, cuando hablamos de nuestra salud, porque yo vuelvo a decirle, yo no pagué para tener las 2 manos sanas, para poder caminar, yo no pagué por eso. Entonces, recién podemos decir que algo es justo de nuestra salud cuando miramos después de la edad de la jubilación. Sí. Después de la edad de la jubilación, uno empieza a cosechar, por supuesto, hay accidentes, hay otras cosas que pueden variar eso, ¿no? Que pueden variar. Pero en líneas generales, uno después de la jubilación empieza a cosechar lo que las circunstancias, las dificultades propias de los errores y los aciertos, exacto, los excesos y los equilibrios que uno haya tenido a lo largo de su vida laboral y social, va de todo un poco. ¿Sí? Ahí vemos claramente una vida desenfrenada, que es el mundo que está viviendo ahora, ¿no? Porque los jóvenes es como que van a vivir eternamente, entonces necesitan consumir sustancias para poder estar felices, gozosos, etcétera, etcétera, pero cuando llegue la edad de jubilarse,
muchos me parece que no van a llegar a la edad de 70, Se 80 van a, años. enco- se van a encontrar o si no, van a tener, muchos de ellos no se dan cuenta. Por eso, bueno, justamente nuestra función también como siervos de Dios es animar a las personas a vivir más parecido al plan de Dios, un plan más Claro, saludable, porque van a llegar muchos en una condición que es casi peor que la muerte en algunos casos, ¿no? exacto. El punto es porque dice, todo el mundo se Postrados. va a morir, todo el mundo se va a morir. Eso hay que... El problema es cómo llegamos a ese momento. ¿Cómo llegamos y cuánto tiempo Eh, pasamos en una Exacto. condición? Entonces, fíjense, es injusto nuestro dinero en cuanto a qué? En cuanto a que no es algo merecido porque lo ganamos con un capital prestado. Ujú. Prestado, regalado, no. Prestado, ¿sí? Entonces, recién lo justo sería la condición de salud que yo tenga cuando me jubile, que bueno, ahí podemos decir, será el fruto de Claro. los hábitos que yo haya cosechado a lo largo de mi vida, ¿no? Muy Ujú. bien. Entonces, dije que eran 3 palabras para describir el dinero que está en mi bolsillo, ¿no? La primera fue poco. La segunda, injusto. Bueno, vamos a la tercera Sí. y la última. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Cuál es la palabra con la que describe el dinero allí? Ajeno, me parece. Ajeno. Ajeno. Es interesante. Esta es la más interesante de las 3. Porque Dios utiliza la palabra ajeno para referirse al dinero que está en mi bolsillo. O sea que lo que tengo acá antes no es mío. No, no es mío. No es tuyo. Es de Dios. Entonces, ahora el Señor Jesús está preguntando, si en lo ajeno, si en eso que yo te presté, Ujú. no lo usaste con fidelidad, si no fuiste fiel en los diezmos, si no estás usando tu dinero para también el beneficio de otros seres humanos a quienes Dios puso a tu alcance, entonces si en eso que te era prestado no fuiste fiel, ¿qué te hace pensar que administrarías mejor una casa en la Nueva Jerusalén? No, claro, porque si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿qué te hace pensar que vas a ser más fiel cuando recibas algo que realmente sea tuyo? Creo que acá ¿Qué está sería bien fiel? claro que todo el desarrollo que Sí, hiciste, acá está bien claro que lo que tenemos, las riquezas, el trabajo, no es nuestro, no nos pertenece, es ajeno, le pertenece a Dios. Nosotros tenemos que ser mayordomos justamente de las cosas que nos da el Señor. es con el Señor, que son de Él. Entonces, ¿qué sería ser fiel? Ya redondeando y cerrando, pastor, mi tema. Mm. Y bueno, ser fiel sería justamente hacer felices a otras personas, beneficiar a otros con el dinero que Dios nos ha prestado a nosotros. Y eso se hace, bueno, por supuesto, por un lado siendo fieles en nuestros diezmos, que con eso la iglesia sostiene la predicación del mensaje, Claro. que es sin duda el beneficio, no es el único, por supuesto, pero es el beneficio mayor que le damos a las personas, el hecho de que puedan conocer el mensaje de salvación. Pero también usar fielmente el dinero tiene que ver con nuestras ofrendas, Ujú. tiene que ver con apoyar proyectos que hay de ayuda a otros, con apoyar las construcciones que las iglesias tienen, que se Me, usan en definitiva para servir. Pues yo me, nombré hace un rato el salón de jóvenes, sí, ¿no? Por decir, pero podría nombrar otras cosas. ¿Para qué se usa un salón de jóvenes en una iglesia de tamaño mediano, digamos? Para contener a nuestros chicos. No se exacto. usa para un beneficio de alguien, no es que el pastor ahí lo usa y tiene una oficina No. que cobra. O sea, no, o sea, es para nuestros chicos, es para que ellos aprendan a tener recreaciones sanas. Y no O sea, solamente para los jóvenes, porque es el momento donde todos los sí, hermanos se no, sientan a charlar, a hablar, bueno, fuera de esta pandemia, el contexto de sí, cuarentena, ¿no? sí, Que no podemos, pero en la situación sacando normal, ahí los hermanos se sientan, charlan, comen y pasan un rato agradable, en familia cristiana, por así decirlo, es un claro, lugar lindo. exactamente. Entonces, ¿qué es ser fiel? Ser fiel es usar el dinero, porque de hecho el que tenemos, como dijimos, es de Dios, utilizarlo para su gloria. Entonces, ¿qué es lo que vimos en esta parábola? Vimos que el dinero es el tema central, muy Ujú. repetido, como tema es muy repetido en la Biblia, que se nos enseña que nosotros que somos administradores o mayordomos, si queremos decirlo así, y que la fidelidad es hacer feliz a otros, es usar nuestros recursos
para fortalecer la obra de Dios, para beneficiar a otros, para ayudarlos, por supuesto, en sus necesidades, por supuesto, eso sin duda, ayudarlos en sus necesidades materiales, en sus necesidades diarias también, por supuesto. Tenemos que planificar nuestras ofrendas, mi hermano, no dar de cuando nos da lástima, no. Nosotros tenemos que, así como apartamos el diezmo, charlar con Dios, bueno, eso cada persona lo tiene que decidir con el Señor, ¿verdad? Pero así como apartamos el diezmo, apartar ahí mismo un porcentaje, decir, bueno, esto va a ser mi ofrenda, y bueno, y ahí en charla con Dios, porque la ofrenda se nos deja libre de qué destinos darle, ¿no? El diezmo no es de destino libre, pero la ofrenda sí. Entonces, bueno, en ese porcentaje que hemos decidido con el Señor, decir, bueno, esto, no sé, lo uso para apoyar, no sé, un chico en la escuela adventista, con un poquito. Esto lo uso para, no sé, las misiones. Ofrendas sueltas, o sea, como no sé, quiera la persona, nosotros no... Claro, exactamente. Lo ideal es que sea ofrendas sueltas para que todos los departamentos de la iglesia tengan fondos para que pueda la iglesia tener dinero y poder hacer los trabajos que cada departamento tiene que realizar, ¿no? Y me quedo con eso de que debemos colocar de ofrendas un porcentaje, como el diezmo. El diezmo es el 10%. Y la ofrenda no podemos decir nosotros, bueno, hermano, tiene que dar el 2%, el 3%. Entonces cada familia, cada persona decide cuánto puede dar, pero dar un porcentaje por el tema de la situación económica del país. Vivimos en un país que no hay equilibrio en lo económico, hay inflación, entonces si yo coloco siempre la misma cantidad de dinero, no es lo mismo colocar 10 pesos ahora que 10 pesos dentro de un año, porque el valor del dinero desaparece. ¿Y sabe, pastor, por qué más importante? El otro día, bueno, me pasó que, bueno, había un hermano de iglesia, estuvo internado unos días, y bueno, le llevábamos, ¿verdad?, algunas cosas, jugos y demás. Entonces, un amigo mío, que justo me acompañó, fuimos en el auto a comprar, me dice, che, ¿y vos de eso estás poniendo? Claro, pues justo había que comprar bueno, esas bebidas energizantes, un par de cosas que no son baratas, digamos, ¿no? Entonces me dice, che, ¿y vos estás poniendo eso? ¿Cómo te...? Ya, entonces yo le conté. Mira, yo ya le conté, yo hace varios años ya que como aparto la ofrenda, así como aparto el diezmo, yo ya no lo considero mío. Entonces esa plata la tengo ahí, la uso en la iglesia, por supuesto, pero también la uso para emergencias de personas que están en una necesidad. Y entonces no es que me es un problema. O sea, esa plata yo no la consideraba mía, le digo. Entonces ya está, si no es mía, se puede usar sin problema. Yo creo, pastor, que apartar es importante, bueno, más allá del porcentaje por la cuestión de la... No solo por la cuestión de la inflación, sino que cuando uno aparta, uno ya es consciente que eso no es de uno. Claro. En cambio, si uno espera ofrendar hasta el momento que a uno le dé lástima la situación, entonces vamos a terminar siempre dando de menos y ofrendando por, ¿cómo le puedo decir? A ver, por presión, una forma de decir, por presión de que, ay, me dio lástima tal cosa. No, nosotros tenemos que ofrendar por lástima. Tenemos que ofrendar por decir, bueno, esto es de Dios, listo. No lo puedo usar para mí, lo usaré para otra. De paso, David, ¿no? Porque el diezmo, dice la Biblia, que pasaban 10 animalitos y donde el 10º caía la vara, ese era de Dios. No importa si estaba lastimada o tenía un defecto, no. La vara caía en el 10º y ese era de Dios. Pero la ofrenda no era así. Tenía que ser la mejor oveja. Entonces, acá el tema de la ofrenda, que es dinero, lo que estamos hablando, yo tengo que, porque da la sensación, no sé por qué, que los diezmos, sí, eso es del Señor, y si no lo doy, no lo devuelvo, mejor dicho, estoy robando al Señor. Y las ofrendas no, es como que de lo último, lo que queda, lo que me sobra, y es todo lo contrario, o sea, la ofrenda tiene que ser lo mejor, lo pensado. Entonces, yo tengo que, cuando cobro mi sueldo, apartar, como dijiste vos, para no dejar para lo último. Para no dejar para lo último. Y siempre, y saben mis hermanos, ese ejercicio, yo lo aprendí de un amigo ya hace varios años atrás, que me contó también su experiencia y me hizo bien. Eso a uno le permite justamente trabajar con la idea de que Dios está primero. Entonces cuando uno cobra, aparta, yo lo aprendí, así lo sigo haciendo ya hace un largo tiempo,
y uno aparta, dice, bueno, esto es de Dios, listo. Y si ese dinero es de Dios, yo ya me quedo tranquilo que lo demás lo puedo usar para mis necesidades, mis tareas, mis compromisos, lo que fuere, pero que ese dinero, como no es mío, es ajeno, bueno, ajeno es todo en realidad, ¿no? Pero bueno, ese dinero estoy comprometido que es de Dios, bueno, ya está, no se toca. Que Dios nos ayude, no, perdón, pastor, ahí ocupé un poco más de tiempo, digamos. No, perfecto. Pero creo que es muy importante recordar esto de ser buenos administradores, buenos mayordomos, de esto que Dios nos ha confiado, que es el dinero, y de las capacidades que nos ha dado para ganarlo también, ¿no? Muchísimas gracias, David. La verdad, muy, pero muy buena la explicación de esta parábola, que uno lo lee rápido y pareciera totalmente contradictorio con lo que dice la palabra de Dios, pero haciendo una lectura detallada, viendo las palabras claves, uno entiende de que esta parábola no está hablando precisamente de que hay que ser infiel para tener la vida eterna. Es todo lo contrario, que nosotros somos mayordomos y debemos administrar lo que el Señor nos da para hacer felices a otras personas. Así que muchísimas gracias, David. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y hermanos que están viendo este video. Y nuevamente, David, gracias por tu tiempo, gracias por explicar estos temas que son necesarios para que cada uno de nosotros podamos entender. Les mandamos un fuerte abrazo y que el Señor Jesús les bendiga.